Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí se escucha, María. ¿Está bien mi pantalla? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Muy buenas noches con todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es María Maya Espinosa Guamán y el día de hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Antes que nada, vamos a agradecer al grupo CTO de Medicina y pedirles también que sigan nuestras redes de MedPassion Community y también al grupo CTO que nos tiene grandes sorpresas en estos días, ¿no? ¿Ven lo de abajo o lo debo de cerrar? María, ¿Sí? te vas a dar cuenta en la parte derecha del Zoom para los que estén ingresando. Les Ya. pones ahí arribita, dice permitir entrada a todos. Les pones ahí para ver que estén ingresando y no se queden afuera, ¿ok? ¿Lo de aquí? Ya. Ya está bien. Continúo, ¿verdad? ¿Esto? Sí, ¿Esto continúa. me dices? Ya, bueno. Vamos a ver que los temas de discusión para ahora van a ser primero las guías más usadas. Vamos a continuar con la definición de la hipertensión arterial, la etiología de la hipertensión arterial, su fisiopatología, el diagnóstico de la hipertensión arterial y finalmente el tratamiento de esta. ¿Se ve bien o tengo que borrar esto de aquí? Ahí está, ¿verdad? Está. Ya, bueno, continuando con ello, pues tenemos a lo largo de la historia una evolución de las guías que se Hay van a problemas con el centrar audio. en la hipertensión arterial, ¿no? En su tratamiento y diagnóstico. Hay problemas con el audio. ¿Sí? ¿Por ahí alguien me está escuchando? Sí te escuchamos. Ya. Aquí me sale, algunas personas me dicen que tengo que poner aquí. Eso, ¿verdad? Sí, permitirles el ingreso, permitir a todos, te aparece, ¿verdad? Sí. Esto. Apriétale para que se unan. Ya, gracias. Pendiente de eso cada 5 minutos por si acaso. Ya, ok. Ya. Ya, a ver. Bueno, sí, como estábamos mencionando, a lo largo de la historia ha habido una cierta evolución de el tratamiento y también la clasificación de la hipertensión arterial. Por ejemplo, en el 2003 vamos a ver que salió la guía americana y nos va a tener algunos criterios para clasificar la hipertensión arterial. Por ejemplo, esta guía es muy importante porque clasifica por primera vez a la hipertensión primero, como prehipertensión, ¿no? Eso no quiere decir que sea hipertensión, sino va a tener una clasificación de prehipertensión y luego hipertensión arterial. En cuanto a la prehipertensión, nos define que es una presión arterial sistólica que básicamente está en el intervalo de 120 a 139 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica va de 80 a 89 milímetros de mercurio. En cambio, una hipertensión arterial definida por esta guía en el 2003 nos va a definir 2 grados, a diferencia de las anteriores que clasificaban a la hipertensión arterial con 3 grados. Esta no, esta se va a basar básicamente en 2, en grado 1 y hipertensión arterial grado 2. En el grado 1, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos saberlo? Porque el paciente va a tener de 140 sobre 90, o sea, 140 a 159 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y desde 90 a 99 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Mm, eh, a ver, un momento. Ya. Y esto, como vamos a ver, ¿y por qué le he puesto así de este color, no? Porque si bien miran aquí en el 2017, también vamos a ver una relación que va a haber a lo largo del tiempo con estas cifras. Ahora, el grado 2 de hipertensión arterial, según la guía del 2003, va a ser una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y una presión arterial diastólica mayor a 100 milímetros
mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Estas cifras y estos datos son muy importantes, no son todos, claro, pero son muy importantes porque esta guía es la que se ha adaptado al Perú y en Latinoamérica para poder clasificar a los grados de pacientes con hipertensión arterial, y es tomada en el ENAM. Quizá algunos de ustedes son de Perú, y en el examen nacional de medicina pues trabaja con estas cifras, ¿no? Ahora, ¿qué más habla? ¿De qué más trata en esta guía del 2003? Pues bueno, anteriormente solamente la hipertensión arterial era tratada con cambios en el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, venía al consultorio una persona y le diagnosticaban hipertensión arterial. ¿Qué hacía el médico? Pues le decía, tienes que comer saludable, hacer ejercicios, cambiar tu estilo de vida en general. Pero a partir de este año, pues se da un tratamiento con diuréticos y aparte el estilo de vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo, o mejor dicho, lo que no se ha contado en esta guía, no se ha tomado en cuenta en esta guía? Es que no le da vigor a los factores cardiovasculares, ¿no? No le va a dar vigor a los factores cardiovasculares. Otra cosa y esto, claro, los factores cardiovasculares van a ser importantes porque son variables que van a ser usadas en la calculadora de riesgo cardiovascular que vamos a ver más adelante, se les voy a presentar, y es la que se utiliza hoy en día, ¿no? Otra cosa importante que debemos de rescatar en esta guía del 2003 va a ser de que la presión arterial sistólica va a ser tomada como el factor más importante en personas ancianas, ¿ya? Y la presión arterial diastólica va a ser importante, o va a ser considerado un factor importante en personas de edad joven, es decir, su aumento, ya sea el aumento de presión arterial sistólica, digamos que va a incidir más en personas de más años en cuanto a su hipertensión arterial o la presión arterial que tengan, ¿no? Ya. Bueno, eso es lo más importante, lo más rescatado de la guía del 2003. Y ahora vamos a ver la guía del 2017, ¿no? La que sale luego de esta. Esta básicamente va a ser, bueno, primero no nos va a hablar de un estado de prehipertensión, nos va a hablar de María, una presión, ¿sí? dales entrada a los chicos. Me dicen que están esperando. ¿Dónde pongo eso? Lo de permitir entrada. ¿Este? Ajá, solo que no podemos ver el Zoom, así que supongo que estás apretando bien. Sí, Ay, 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 sí, ya. creo que sí, ¿no? Ajá, sí, Ya, sí, gracias. ya, a ver, admitir a todos, me supongo. Ya está bien. Ya, disculpa. Ahora, ya bueno, continuamos. Entonces, habíamos mencionado que en el 2003 teníamos, bueno, nos habían clasificado como un estado de prehipertensión primero. Pero ya en el 2017, esta guía cambia y nos menciona que ya no vamos a hablar de un estado de prehipertensión, sino de un estado de presión arterial elevada, ¿sí? Presión arterial elevada. Y esta se define como presión arterial sistólica comprendida entre 120 a 129 y presión arterial diastólica menor a 80. Y como pueden ver aquí, cambia, ¿no? Ya se reduce. Acá la presión arterial sistólica era hasta 139 y aquí ya se reduce hasta 129. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no podían establecer un número fijo para un montón de personas con diferentes niveles socioeconómicos, viven en diferentes lugares, unos son de Latinoamérica, europeos, y bueno, no se podría establecer algo tan fijo para un montón de personas. Ahora, a ver, ¿qué más? También estratifica la hipertensión arterial en 2 grados, ¿no? El grado 1, que comprende desde 130 a 139 en presión arterial sistólica y 80 a 89 en presión arterial diastólica. Y el grado 2, pues, es mayor o igual a 140 sobre 90, ¿no? Mayor o igual a 90 en presión arterial diastólica. Y como pueden ver aquí, esta cifra, bueno, es bueno recordarlo porque la diferencia entre estas dos
va a ser de 50 y acá también, ¿no? La diferencia de 130 y 80 es 50, entonces más o menos por ahí nos podemos acordar, aunque no es tan necesario. Ahora, otra cosa importante en esta guía es que va a recomendar el diagnóstico fuera de consulta y aquí se hace uso del mapa. El mapa es la medición ambulatoria de la presión arterial. Entonces, lo malo de esta guía, que aparte tenías que ir al consultorio del médico para poder que te midan la presión arterial, ambulatoriamente también necesitaba un uso de la medición de la presión arterial. Entonces, como que era muy costoso hacer todo ello, ¿no? Y más que nada estaba al alcance de aquellos países con un sistema de salud más avanzado, como en Europa, como en otros países ajenos. Entonces, no era tan accesible a todos. Pero una de las cosas importantes, a diferencia del anterior, es que sí cuenta el riesgo cardiovascular, y esto, como había mencionado en un inicio, es importante porque nos va a ayudar a definir este riesgo de hipertensión arterial en la calculadora, ¿no? En la calculadora que hoy en día se usa. Ahora, otra cosa importante es que también da énfasis en el tratamiento médico y luego el farmacológico. Y bueno, Latinoamérica en general no siguió esta guía. Ahora, después de esto, bueno, esta guía entró en desuso, o sea, no se usó, la mayoría de países no la usaron, definitivamente no caló tanto como la de 2003. Es por eso que este año, por ejemplo, en el 2020, en mayo, se hizo como una recopilación de ambas, ¿no? Porque ambas tienen cosas muy importantes. La del 2003 y la del 2017 tienen cosas muy importantes. Entonces, entramos al 2020 y es así que establecen que esta guía, ¿no? Esta guía, la clasificación, el tratamiento y todo ello, va a ser, por ejemplo, el manejo de hipertensión arterial va a ser en personas específicamente mayor a 18 años, es decir, a personas mayores de edad. Va a estratificar riesgos cardiovasculares, y esto lo coge de aquí, de la guía del 2017. También va a reforzar los cambios de estilo de vida, y eso es lo que actualmente se hace, ¿no? Cambiar estilos de vida para el tratamiento de la hipertensión arterial. Otra cosa importante es que menciona o clasifica a la hipertensión arterial como presión. Por ejemplo, primero tenemos la presión arterial normal, que es menor a 130/85. La presión arterial normal elevada, que va desde, acá tengo, ya, la elevada que va desde 130 hasta 139, la presión arterial sistólica, y la diastólica de 85-89. Y la hipertensión arterial, aquí de azul, la he puesto como, bueno, ellas la ponen, haciendo un resumen de las anteriores, como mayor o igual a 140 y 90, o sea, de 140 con 90, ¿ya? Y eso que es muy importante porque aquí, digamos que entra en un consenso, ¿no? Casi un consenso, más o menos ahí. Ya, a ver. Ya. Ahora, las guías en sí son recomendaciones, no son imposiciones, son recomendaciones que dan en una reunión de países. Así que no vayan a pensar que sí o sí se tiene que hacer así, sino que son solamente recomendaciones y de hecho se usan, ¿no? Ahora, esta hipertensión arterial va a darse en el consultorio, o sea, esta cifra va a ser de consultorio. En cambio, en una medición ambulatoria de la presión arterial, ya llamamos hipertensión arterial cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 y, y, una, y una presión arterial diastólica mayor o igual a 80. A ver, seguido a ello, conociendo ya las guías, ¿no? Y las clasificaciones que han dado en el tiempo, pues vamos a definir con un poquito de mayor detalle a la hipertensión arterial, ¿no? Y llegamos a un consenso de esto.
que la hipertensión arterial se va a definir como la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. O sea, si yo tengo una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, basta, es un ratito, disculpen. Ya, disculpen. Entonces, la hipertensión arterial, como definí, como les estaba mencionando, se define como eso, ¿no? La presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial distólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si mi paciente tiene una presión arterial mayor a 140, sin embargo su diastólica está en 80, por así decirlo, ya tendría hipertensión arterial, porque no solamente, porque basta con elevarse una, no necesariamente las dos, por eso están estos conectores, ¿no? Ahora, no tenemos que seguir así, sin antes recordar que la presión arterial, ¿no? Que se define de hecho por la fuerza que ejerce la sangre a través de los vasos sanguíneos, o sea, la sangre que es eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y que va a los otros tejidos por los vasos sanguíneos, ¿no? Esa fuerza que ejerce sobre esas paredes, ¿no? Esa es la presión arterial y va a involucrar a varios factores, por ejemplo, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero no queda ahí, sino el gasto cardíaco porque, bueno, ustedes recordarán el gasto cardíaco también está influenciado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Pero el volumen sistólico también implica otros factores como la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Ahora, seguido a ello, vamos a ver, claro, la clasificación en sí, ¿no? Ya habíamos mencionado en las guías anteriores que no había un consenso, ¿no? No había un consenso en todo, sin embargo, al final, en la guía del 2020, ya habíamos tenido, digamos que, una recopilación de las anteriores. Es así que aquí vamos a ver la clasificación de todas. Por ejemplo, aquí llamamos presión arterial óptima, aquella que es menor a 120 y 80, ¿no? Básicamente creo que la mayoría conoce ella. 120 sobre 80, yo tengo una presión arterial óptima. Ahora, una presión arterial normal va desde 120 a 129 con 80 a 84. Luego menciona también esta guía, que también hay una presión arterial normal alta o normal elevada, que va desde 130 a 139. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo 140, ¿no? 140, ahí ya entra en un estado de hipertensión. Hipertensión. Aquí se va a mencionar 3 grados de hipertensión, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 de hipertensión va a entrar desde 140, ¿no? 140 a 159 milímetros de mercurio va a ser la presión arterial sistólica y de 90 a 99 la presión arterial diastólica. El grado 2 de hipertensión va a ser desde 160 a 179 como presión arterial sistólica y como presión arterial diastólica desde 100 a 109. Y el grado 3 pues va a ser mayor o igual a 180. Ahora, ¿cómo nos acordamos? Básicamente tenemos que acordarnos dónde empieza, ¿no? El grado de hipertensión, a partir de 140. De ahí aumenta en 20 en 20. 140, 160, 180, ¿no? Ahora, y los demás, pues, la normal, lo óptimo, 120. Y aquí va aumentando en 10 nada más. Ya. Ahora, hay que resaltar una cosa.
algo importante es la presión arterial que se mide en consulta y la presión arterial que, se va a medir en domicilio, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial en consulta, basta que yo tenga mayor o igual a 140, ya va a definirse como hipertensión. Es decir, cuando yo voy al médico, al doctor, y él me mide la presión arterial, ¿no? De acuerdo a las características que vamos a detallar más adelante y a la forma de hallar la cifra y todo ello, él saca la conclusión que tenemos 140 de presión arterial sistólica. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos hipertensión arterial. Sin embargo, si yo estoy en mi casa, me sacan la presión o me toman la medida de la presión arterial y me sale 135, no debo de esperar a que tenga 140 para decir que tengo una hipertensión arterial, no. Basta con tener 135 para tener hipertensión arterial. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué la diferencia, no? Si estoy en consulta y estoy en mi casa y las cifras son distintas. ¿Por qué? Porque hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca, ¿no? En el cual el paciente enmascara su hipertensión arterial. Por eso, la variación de estas cifras. Ahora, ¿por qué se da ello? Bueno, la explicación es, algunos mencionan de que el paciente toma al médico, digamos que como un símbolo de malas noticias, como si le va a dar alguna mala noticia, ¿no? Se pone un poco nervioso. Entonces, eso tiende, de alguna manera, por alguna liberación de catecolaminas y todo ello, empieza a aumentar su presión arterial. Entonces va a haber una presión arterial un poco más elevada. ¿Ya? Ahora, el siguiente punto a tratar son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como había mencionado en las primeras diapositivas, van a ser muy importantes porque se van a considerar como las variables, bueno, no todos, sino algunos de ellos, van a ser considerados como variables importantes para establecer nuestra calculadora de factores de riesgos cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los factores que menciona la guía? Es el sexo. El sexo. En hombres, la mayor probabilidad de hipertensión arterial se da más en hombres que en mujeres. La edad también es otro de los factores importantes. Por ejemplo, no va a ser lo mismo hallar la presión arterial en una persona de 15 años o 18 años que en otra persona de 60, 70, 80 años. De hecho, involucran muchos otros factores como el estilo de vida, también la elasticidad de las arterias, algunas enfermedades, la diabetes, dislipidemias y otras cosas, ¿no? Incluso la aterosclerosis y entre otras. También hay en pacientes que fuman, ¿no? También pacientes que fuman también, bueno, es otro factor de riesgo. El colesterol total, el ácido úrico, la diabetes, la obesidad, la historia familiar de pacientes, ¿no? Que tengan riesgos cardiovasculares. Por ejemplo, en hombres, la edad menor a 55 años y mujeres menores a 65 años que hayan tenido una historia familiar previa. Bueno, en menopausia también, estilos de vida sedentarios, factores socioeconómicos y psicológicos, todos ellos van a influir al riesgo de tener hipertensión arterial. También vamos a ver enfermedades cardiovasculares como factores de riesgo, ¿no? Hemorragia cerebral, infarto al miocardio, angina de pecho, entre otros, ¿no? Fibrilación auricular. Todos ellos van a presentarse como factores de riesgo para la presencia de hipertensión arterial. Y aquí les tengo una imagen que representa más o menos las cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, antecedentes familiares, que sea hombre, ¿no? El sexo masculino, la edad, y entre otros factores, ¿no? Que nos ayudan a ver esto.
Ahora, tenemos algunas recomendaciones de esta guía para la medición de la presión arterial, ¿no? Básicamente son estas, pero como son un poquito largas para leer, vamos a hacerlo más didáctico y vamos a tratar de dibujarlas. Como no sé tanto usar el Zoom, entonces vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. No sé si me pueden ver el Paint, ¿sí? No, No, no se puede ver el Paint, no se mira. perdón. No lo vemos. No se ve el pie. Ah, no. Y creo que está solamente compartiendo el PDF nada más, por eso no se ve. ¿Y qué puedo hacer Pon de para nuevo compartir? compartir la pantalla y pon la función de Paint. Ah, ya, gracias. A ver, a ver. Ya, a ver ahí. Creo que esto. ¿Ahí sí ven? Sí, ya se ve. Ya, excelente. Se ve, sí, Ya, ya, mira. Entonces, primero, la primera recomendación de la guía es que los pacientes deben permanecer sentados cómodamente en un lugar tranquilo, ¿ya? Esa es la primera recomendación. O sea, lo que no se debe hacer y que muchas veces se hace es que el paciente vaya al consultorio del médico corriendo a su cita, quizá llega tarde, en fin, y el doctor obviamente tiene muchos más pacientes, entonces lo que hace es ahí mismo, en el mismo momento, pues le mide la presión arterial y bueno, de hecho va a salir alterada, ¿no? Lo ideal es tomar una buena presión arterial como manda la guía, que establece que el paciente debe permanecer sentado cómodamente en un lugar tranquilo durante 5 minutos antes de comenzar la medición de la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué más dice? Ya, para hallar la cifra, ¿cómo vamos a hacer? A ver, ya, digamos que, disculpen por el dibujo, pero más o menos para que se entienda, digamos que este es el paciente. Este es el paciente, digamos que está sentado, ¿ya? Entonces, el médico le empieza a tomar la presión arterial, digamos, en el brazo derecho, ¿ya? Vamos a empezar con el brazo derecho. Mide la presión arterial y le sale 140 sobre 96, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿me quedo con esta cifra nada más? No, ¿verdad? Porque solamente es de un brazo. Solamente es el brazo derecho. Necesito tomar sí o sí ambos brazos. ¿Ya? Digamos que aquí le tomo el brazo izquierdo y me sale una presión arterial de 146, por ejemplo, sobre 98 en el brazo izquierdo. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer después? ¿Tengo que sumarlo? No, ¿verdad? Lo que se hace es tomar la mayor cifra. ¿Cuál es la mayor cifra? Esta, ¿verdad? Esa es la mayor cifra. La cifra mayor, la que me representa la presión arterial sistólica mayor. En este caso, 146 es mayor a 140. Y fue tomado en el brazo izquierdo, ¿verdad? Entonces me voy a quedar con esta cifra. Y esta cifra va a ser mi base. Con esta cifra me voy a quedar. ¿Sí? 146 sobre 98. Pero no es el resultado, simplemente es mi base de mi primera medición. ¿Por qué? ¿Qué me dice la guía? A ver, vamos a ver. Ya, voy a compartir esta pantallita. A ver, ¿Ya me ven esta pantalla? Sí. Sí. Ya está bien. Ya, entonces dice, se debe realizar 3 mediciones separadas de 1 a 2 minutos y solo deben repetirse cuando entre las dos primeras mediciones hay una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio. La presión arterial promedio, o sea, la resultante, va a ser de las dos últimas mediciones, ¿no? La presión arterial es el promedio de las dos últimas mediciones. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con este dibujito. Digamos que esta es nuestra base. Entonces, ¿qué hacemos? Según la guía, vamos a esperar 1 a 2 minutos. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que el paciente esté más estable, tranquilo, ¿no? Para de nuevo hacer otra medición. Digamos que en la otra medición me sale 140 sobre 95. ¿Ya? Ya. Esa es nuestra segunda medición. Ya tenemos la primera y la segunda.
Ahora esperamos nuevamente, vamos a esperar 1 a 2 minutos. Y así sacamos otra medición, o sea, la tercera, ¿es cierto? La tercera. Y digamos que acá nos sale 142 sobre 96, por ejemplo. Ay, mis números. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Ya tenemos tres mediciones, pero según la guía nos dice que nos quedemos con las dos últimas. Y aquí vamos a sacar un promedio. Esta no, esta solamente fue nuestra base nada más. En estas dos últimas vamos a sacar un promedio. Por ejemplo, nos va a salir X sobre Y, nuestro promedio. Ya. Y esta última cifra, o sea, el promedio de las dos últimas mediciones, va a ser nuestra primera consulta, ¿no? La primera consulta, porque no van a ser solamente una consulta, sino van a ser más consultas. Nuestra consulta 1, ¿ya? Ahora, cabe resaltar que en este proceso de toma de presión arterial, no debe haber conversación entre el médico y la persona porque puede alterar las cifras de la medición de la presión arterial, ¿entendido? No puede haber una conversación, solamente al inicio quizá, ¿no? Siéntese, buenas tardes, en fin, ya. Pero en el transcurso, no puede haber eso, ¿no? Ahora, eso va a ser la consulta 1. Consulta 1, ya, está bien. La consulta 1. Ahora, pero esto, el paciente, no me voy a quedar solamente ahí, sino el paciente debe venir más consultas. O sea, más que nada la guía dice entre 2 a 3. 2 a 3 consultas más. 2 consultas más. Por ejemplo, puede ser que le tome un domingo, luego al otro domingo, luego al otro domingo, algo así, ¿ya? Y todo eso me va a ayudar a clasificar, ¿ya? A clasificar la hipertensión arterial si es que la tuviese. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mi paciente o la persona me dice que ya antes le habían hallado la presión arterial, tenía una crisis hipertensiva y de frente, bueno, en las mediciones me salía mayor a 160, ¿no? Mayor a 160, incluso más. Entonces ya no es necesario hacerle todo este procedimiento. De frente ya sabemos que, que el paciente ya tiene hipertensión arterial, ¿sí? Ahora, ya voy a sacar esto. Ya, ahora sí. Ya, digamos, ya estamos aquí. Ahora, utilice, ¿qué más menciona acá? Dice, utilice un manguito de presión estándar, ¿no? Para la mayoría de los pacientes. Ya. Y manguitos más gruesos y más delgados, para brazos más gruesos y más delgados. Ya, esto, ya sabemos que nosotros contamos con brazaletes y manguitos ya establecidos, los podemos adquirir. Y bueno, ¿qué más menciona? Si se emplea el método auscultatorio, se deben utilizar los ruidos de Korokov de fases 1 y 5, ¿no? Ya recordamos que los ruidos de Korokov son importantes para hallar la presión, en qué numerito va a salir nuestra presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Luego, y bueno, en la primera consulta mide la presión arterial. Eso es lo que ya hemos hecho hace unos instantes, ¿verdad? Más o menos así, para que lo lean les vamos a dejar la guía y está muy entendible. Ahora, más o menos esto es un resumen, ¿no? Gráfico de lo que habíamos explicado hace un momento. Como les había dicho, primero no conversar, ¿no? El hablar o escuchar de forma activa agrega 10 milímetros de mercurio a la medición de la presión arterial. Entonces va a alterar el resultado. Segundo, se debe apoyar el brazo a la altura del corazón. ¿Ya? Es por eso que se maneja de que normalmente se coloque algo debajo del brazo para que este brazo pues esté a la altura del corazón, ¿no? Y el no apoyar el brazo va a agregar 10 milímetros de mercurio al resultado también. Ahora, colocar el manguito en el brazo sin ropa, ¿no? Y esto es importante también porque sabemos que
todo ahí el brazalete, y cuando nosotros insuflamos, todo eso va a ejercer cierta presión. Pero al tener ropa dentro, entonces va a aumentar más aún la presión, la fuerza, ¿no? La presión que se ejerce en el bracito para que nosotros podamos hallar una presión arterial normal, la que debe de tener en sí el paciente. Ahora, usar el tamaño de manguita adecuado, apoyar los pies, porque, bueno, si no apoyamos, eso quiere decir que estamos haciendo un trabajo adicional, ¿cierto? Porque estamos haciendo, no vamos a apoyar los pies, entonces eso se menciona que va a agregar 6 milímetros de mercurio al resultado. No cruzar las piernas, tener la vejiga vacía, y apoyar la espalda, ¿no? Más que nada para lograr que el paciente esté más relajado y pueda lograrse tener una presión arterial adecuada. Ya. En esta imagen vamos a ver las variables que se van a utilizar para la calculadora de riesgo cardiovascular, de factores de riesgos cardiovasculares que les había mencionado dentro de un inicio, y que las guías no las habían considerado desde el principio, sino desde a partir del 2017 se fueron incorporando, y así pudimos lograr establecer una clasificación de la hipertensión arterial. Y para eso pues vamos a utilizar otro Paint para explicar más o menos esto. Les prometo que voy a tratar de aprender a usar estas cositas. Ya, a ver. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó? Miren, vamos a ver, más o menos en el 2013, ya, en el 2013, ¿qué pasó? La AJA dio, como habíamos mencionado, más o menos, el uso, dijo que se debía usar algo que incorporara las variables, ¿no? Las variables más importantes que tenían que ver con los factores que tenían las personas para llegar a la hipertensión arterial en el futuro. Entonces se hizo uso de la calculadora, y la que muchos conocen quizá, la calculadora de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y bueno, más que nada, esta calculadora va destinada a pacientes desde 40 a 79 años, ¿ya? Ese va a ser el rango de edad. ¿Ya? ¿Qué más? Que va a establecer riesgos a 10 años. O sea, digamos que nos permite tener unas miras importantes para aquellas personas que tienen riesgos ahorita y no sabemos si van a tener hipertensión arterial de aquí a 10 años, entonces más o menos ellos la calculadora nos va a dar esa mira, ¿no? Y pueda mejorar su calidad de vida. Ahora, ¿qué más? Nos menciona algo importante, que los riesgos son aditivos. Son aditivos. ¿Por qué? Porque, ya, vamos a ver, miren. Ahorita les voy a compartir esto. ¿Dónde está? Ya, miren. Miren aquí. Acá tenemos la referencia, ¿no? Miren estas barritas pequeñitas. Ahora, ¿qué es esto? El colesterol total. Se suma el colesterol total. Aparte, sumamos al que la persona sea fumadora, la persona tenga un alto nivel de HDL, que sea hombre, que tenga diabetes, que tenga 60 años de edad. Entonces, miren, va sumando, va creciendo. Todas estas variables van en ascenso para llegar a una hipertensión arterial elevada, ¿ya? Y eso, bueno, más que nada, imagínense que si nosotros sabemos desde un inicio que vamos a tener hipertensión arterial, con 10 años de anticipación, entonces se podría lograr muchas cosas. Ahora, eso es importante también, esta calculadora, porque menciona que, y en realidad, bueno, en los estudios que se ha visto, que la obesidad como factor importante va a ser la principal variable, ¿no?
digamos que en 40% de personas o pacientes que desarrollan en 10 años hipertensión arterial van a tener como este factor el predisponente. Y este también va a ser tomado en el examen nacional de medicina, ¿no? Este va a ser, según las cifras, el más importante. Seguido a ello va a estar las dislipidemias y el síndrome metabólico, ¿ya? Como factores independientes al riesgo cardiovascular. Ahora, ¿dónde está? Ya, acá les presento mi pantalla. Bueno, eso es algo más o menos de la calculadora, ¿no? De la calculadora que hoy en día se utiliza. Ahora seguimos en este lado, vamos a mencionar algunas cosas acerca de su etiología, o sea, la causa de la enfermedad de la hipertensión arterial. En este lado tenemos a causas primarias y causas secundarias. ¿Por qué he puesto así? Miren, primarias, secundarias, pero las primarias las he resaltado más, están más grandes, en otro color. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque estas causas primarias van a ser las más importantes, la que se va a dar en el mayor porcentaje de población, más o menos desde el 90-95% de nuestra población va a tener como etiología las causas primarias para el desarrollo de la hipertensión arterial. Aparte de ellas, que se menciona también que las primarias son desconocidas, o sea, decir causa primaria es causa desconocida, y sí no se sabe a ciencia cierta, pero más o menos estas las tienen la mayoría de personas, ¿ya? ¿Y qué es lo importante aquí? Es que en las primarias más o menos abarca a personas con rango de edad desde 30 a 50 años, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser estas? Pues el consumo de sal, la retención anómala de sodio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual la renina va a estar aumentada. Esto de la retención anómala de sodio lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología de la hipertensión arterial, en donde vamos a ver que la concentración de sodio va a aumentar la osmolaridad plasmática, por lo tanto la volemia, y va a ocasionar hipertensión arterial, y eso lo vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Ahora, en causas secundarias vamos a ver el sistema renal, ¿no? Por ejemplo, puede ser un síndrome nefrítico, insuficiencia renal. En causas endocrinas puede ser hiperplasia suprarrenal, ¿no? Acromegalia. En aórtica, por ejemplo, la coartación de la aorta, ¿no? En la neurológica podría ser hipertensiones intracraneales, todo ello. Ahora, acá se menciona que hay que descartar AINES y también simpático-miméticos, también anticonceptivos orales. Pero más que nada nosotros, o esta exposición, se va a centrar en las causas primarias, porque son las que más abundan en la población. Me olvidaba que en las secundarias básicamente van a estar centradas en poblaciones etarias menores a 30 años y mayores a 50 años, ¿sí? En cambio aquí no, aquí era desde los 30 a 50 años. Ya. Ahora empezamos con la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a ver algunos factores importantes, o mecanismos importantes, mejor dicho, ¿no? Acá tenemos uno, acá tenemos otro, y aquí va a haber otro, ¿no? Y lo vamos a explicar detalladamente a continuación, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una dieta rica en sal, como les había mencionado antes. Esta dieta rica en sal, o sea, hay una alta concentración de sodio, va a aumentar la natremia, el sodio en la sangre. Este aumento de natremia va a aumentar la osmolaridad plasmática, ¿ya? Y ustedes saben que al aumentar la osmolaridad plasmática, en este sentido, va a engañar al riñón, ¿no? Y el riñón va a reabsorber más agua. Pero el agua no va a viajar sola, porque ustedes saben que el agua va acompañada por su soluto. El soluto que arrasa el agua también consigo va a ser el sodio, ¿no? Entonces, aumentos de osmolaridad plasmática, reabsorción de sodio y agua. Pero esta reabsorción va a estar dada al nivel del riñón, ¿no?
haciendo efecto de la aldosterona, porque la aldosterona se encarga de reabsorción de sodio y agua, ¿no? Y todo ello va a estar ocasionado a causa de la alta natremia. Pero la alta natremia, o sea, la concentración de sodio, va a aumentar agua al espacio intravascular, o sea, dentro del vaso va a aumentar el volumen de agua, entonces aumenta la volemia. Si hay aumento de volumen en el espacio intravascular, se va a aumentar el gasto cardíaco, o sea, el corazón va a esforzarse bastante para poder movilizar todo ese volumen extra que ha ocasionado la alza de sodio en la sangre para poder circularlo a través de todo nuestro sistema circulatorio, ¿no? Y esto obviamente aumenta la frecuencia cardíaca porque están muy relacionados y aumenta el retorno venoso también. Eso en cuanto al aumento de la natremia. Ahora, el estrés. Aquí en este mecanismo vamos a ver que va a haber una confluencia, no solamente de estrés, sino también de genética. El mal manejo de estrés, ¿no? La mala regulación de estrés, originado por una respuesta simpática, o sea, hay una mala regulación de norepinefrinas, noradrenalinas, va a aumentar las catecolaminas. Las catecolaminas son potentes vasoconstrictores. Ahora, ¿por qué se dice que hay una hipersensibilidad a catecolaminas? Esto lo podemos poner algo así como un ejemplo. Miren, por ejemplo, digamos que una persona está discutiendo con otra, ¿no? Están así discutiendo, peleándose, ¿no? Y entre las dos. Pero justo viene el amigo de uno de ellas. Entonces le dice, le habla así, pero bonito, ¿no? Le habla y esta persona voltea, pero como está discutiendo así tan feo, entonces le contesta de una mala manera a pesar de que su amigo venía con toda la intención buena, ¿no? Entonces, algo así. El aumento de la catecolamina hace de que una pequeña, una pequeña dosis, por así decirlo, de catecolaminas, incremente la vasoconstricción, no siendo dañinas, simplemente porque hay una hipersensibilidad de catecolaminas. Se basta un poquito para que genere esa vasoconstricción a causa del estrés, ¿ya? Pero miren, este es un vaso, ¿no? Entonces hay una vasoconstricción y esta vasoconstricción está relacionada con la resistencia vascular periférica. Al haber vasoconstricción, o sea, nuestros vasos se van a constreñir, el húmero se va a hacer más pequeño, entonces el vaso va a tener que resistir a ello, ¿no? Va a aumentar su resistencia vascular para que pueda fluir la sangre a pesar de que no se pueda. Entonces, esa vasoconstricción va a hacer que el flujo sanguíneo, ¿cómo va a estar? O sea, va a circular normal, ¿no? ¿Verdad? Va a haber un bajo flujo sanguíneo tisular por la vasoconstricción generada. Entonces, al haber un bajo flujo sanguíneo tisular, o sea, en el tejido y en general en los vasos, pues va a bajar el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo, disculpen la bulla, el flujo sanguíneo renal, el bajo flujo sanguíneo renal, va a ocasionar que disminuya el filtrado glomerular, porque va a haber bajo flujo sanguíneo renal. Entonces, este bajo flujo sanguíneo glomerular va a ocasionar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Va a segregar angiotensina 2 y va a originar vasoconstricción. Y como ya habíamos visto, la vasoconstricción aumenta la presión arterial, ¿no? Ahora, y esto también tiene que ver con el aumento de la volemia y el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Todo ello aumenta la presión arterial. Ahora, ¿por qué inflamación, fibrosis vascular? Porque al haber un aumento de la presión arterial, o sea, de la tensión arterial, la presión arterial, el vaso se va a lesionar un poco. Las paredes del vaso sanguíneo, el endotelio vascular, va a estar un poco lesionado, ¿no? Y con el tiempo se inflama, se fibrosa, entonces va a haber una fibrosis vascular a causa de todo ello. Y miren, va a ser todo un círculo, o sea, vamos a ver que se va a relacionar todo. Ahora, como había mencionado, aquí, por ejemplo, hay una resistencia vascular periférica, hay vasoconstricción,
Entonces hay un aumento de la tensión arterial, hay estrés, inflamación de la pared vascular, fibrosis de la pared vascular, como ya habíamos mencionado, y todo eso es un círculo, ¿no? Resistencia, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión arterial, inflamación, fibrosis. Entonces, todo eso es un círculo que se va a ir generando a raíz de lo que ya habíamos comentado. Entonces, digamos que, a ver, vamos a ver con un dibujito. No, vamos a hacer otro par. Ya, a ver. Ya, aquí por ejemplo, digamos que este es un vasito, un vaso sanguíneo por aquí, ¿ya? Aquí digamos que la pared está lesionada, ¿no? Como habíamos comentado, hay lesión, hay fibrosis de la pared vascular. Entonces, normalmente por ese vaso pasaba X volumen de sangre, ¿no? Pasaba por aquí, normal. Pero aquí ya no va a pasar ese volumen de sangre porque ya hay fibrosis, hay inflamación de la pared vascular a causa de la presión, de la presión de la vasoconstricción de los vasos. Entonces, y de la presión arterial también, entonces va a pasar X menos A, volumen de sangre, ¿no? X menos A, volumen de sangre. Pero el corazón, para que toda esa, para que toda esa cantidad de volumen de sangre que está fluyendo por aquí, no va a salir con la misma fuerza del corazón. El corazón va a invertir más fuerza. O sea, si antes invertía Y, ahora va a invertir Y más B, por ejemplo, ¿no? Y más B de fuerza para sacar toda esta sangre y que pase estas vallas, porque digamos que estas son como vallas, son como piedras en el camino que la sangre tiene que discurrir, no tiene que hacer frente para poder llegar a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, el corazón va a sacar fuerzas de donde sea para poder llevar esa sangre a todo el organismo, ¿no? Y por eso aumenta la presión arterial también, ¿no? Aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Ya, ahora vamos a seguir compartiendo esto. Ya, listo. Y bueno, eso más que nada es la fisiopatología y vamos a integrarlo aquí. Como habíamos visto, ¿no? Una dieta rica en sal aumenta la natremia, aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta la reabsorción de sodio y agua y esto aumenta la bulimia, ¿no? Y todo ello aumenta el gasto cardíaco. Igual aquí, ¿no? El estrés, la genética, aumenta la liberación de catecolaminas, ¿no? Y esto ayuda a la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y justo, miren, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica son las variables de la presión arterial. O sea, si aumenta uno, aumenta el otro, obviamente que la presión arterial va a aumentar. Igual aquí, la gran vasoconstricción, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo tisular, el flujo sanguíneo renal, y todo ello va a ocasionar que hay una vasoconstricción, aumento de la presión arterial, aparte de la inflamación y la fibrosis vascular que ya habíamos mencionado. Ya. Ahora, el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la hipertensión arterial. Antes que nada, la guía nos menciona que nuestro objetivo de este tratamiento debe ser por cada nivel. Por ejemplo, miren, esta es de la guía, ¿no? La guía que estamos usando y que les vamos a pasar también para que la puedan leer con más detalle. Son de 98 hojas aproximadamente. ¿Ya? A ver, tenemos, por ejemplo, grupos etarios. El primer grupo etario que nos habla la guía comprenden las personas de 18 a 65 años. Recuerden que al inicio, hablando de las guías, mencionaba que estaban específicas a personas mayores de edad. Pues bueno, acá nos podemos dar cuenta, ¿no? Porque están desde personas de 18 a 65 años, en el primer eslabón, ¿no? Nos dice que estas personas que tienen hipertensión, nuestro objetivo, o sea, el target, nuestro objetivo es llegar a 130. Habíamos dicho que la hipertensión arterial era a partir de 140, entonces con el tratamiento nuestro primer objetivo es que
estas personas lleguen a 130, ¿no? A 130 de presión arterial, ¿no? Ahora, las personas que tienen desde 65 a 79 años, nuestro objetivo es que lleguen a 130 a 139 milímetros de mercurio de presión arterial. Y las personas de 80 años para arriba, nosotros tenemos el objetivo, bueno, el médico tratante tiene el objetivo de que su presión arterial esté desde 130 a 139, ¿sí? Ya. Ahora, y lo mismo, por ejemplo, aquí en la diabetes. Personas con diabetes, tienen con presión arterial elevada. El objetivo también es llegar hasta 130. Primero, ¿no? Llegar hasta 130, cuando tienen este rango de edad. Aquellas personas que están en el rango de 65 a 79 años, el objetivo es llegar, y tienen diabetes, el objetivo es llegar a 130 y 139 igual. ¿Ya? Por ejemplo, aquellas personas que aparte de hipertensión tienen enfermedades crónicas, el objetivo aquí en este grupo etario es llegar a menor de 140, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A ver, una persona que tiene, a ver, ¿cuántos años? 70 años. Una persona tiene 70 años, tiene hipertensión con 150 y con 150 y tiene diabetes. ¿Qué haríamos? Dije 70 años, algo así, ¿verdad? Ya, entonces está en este grupo, ¿verdad? En este grupo. Y tiene diabetes. Entonces me guío de esta tabla y aquí. Este va a ser mi objetivo. Llegar a 130 y 139 en ese intervalo. Primero con cambios en el estilo de vida y luego los fármacos que vamos a mencionar en unos momentos, ¿sí? Ya. Ahora, esa es una de las recomendaciones. Esa es una de las recomendaciones que da la guía, ¿ya? Bueno, está en inglés, pero más o menos les voy a decir algunas cositas, ¿ya? A ver, primero menciona que el estilo de vida, primero dice, en grado 1, en pacientes con grado 1 de hipertensión, se recomienda el cambio de estilo de vida, como mencionaba, ¿no? Para determinar si esto se va a normalizar. O sea, el cambio de estilo de vida es muy importante, ¿sí? En pacientes con grado 1. Ahora, luego menciona que en pacientes con hipertensión de grado 1, con riesgo bajo, moderado, el tratamiento farmacológico es recomendado si el paciente si el paciente permanece hipertenso después de un periodo de intervención en el estilo de vida. O sea, más que nada, estas indicaciones nos dicen que primero va a ser el estilo de vida, ¿sí? Manejar el estilo de vida. O sea, tener un mejor estilo de vida saludable para poder, luego de eso, dar un tratamiento farmacológico al paciente. Ya. Y más o menos esta es la clasificación de hipertensión arterial según riesgos y daños a los órganos. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, acá tenemos en las fases de hipertensión arterial la fase 1, que es sin complicaciones, la fase 2, cuando tienen una enfermedad sintomática, y la fase 3, cuando hay una enfermedad establecida. En la fase 1, por ejemplo, digamos que hay pacientes con presión arterial normal alta, es decir, una presión arterial sistólica desde 130 a 139 y una presión arterial diastólica de 85 a 89. ¿Qué pasa con ellos? Si no tienen factores de riesgo, o sea, no tienen los factores de riesgo que ya habíamos mencionado anteriormente, el riesgo que ellos poseen a hipertensión arterial va a ser bajo. Ahora, ¿qué pasa en estas personas si tienen uno o dos factores de riesgo? Pues el riesgo de hipertensión arterial va a ser bajo también. Sin embargo, cuando tienen a partir de 3 factores de riesgo,
este riesgo de hipertensión arterial va a ser moderado, bajo moderado, pero en realidad ya estamos entrando a la etapa de casi ventana, ¿no? En esta fase 2, por ejemplo, menciona que en pacientes con daño orgánico, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus, si daño orgánico también, si tienen, están en este nivel de presión arterial normal alta, van a tener un riesgo moderado a alto en cuanto al desarrollo de la hipertensión arterial, ¿sí? Y así, de la misma manera, vamos a ver que en cada etapa, en cada grado de presión arterial, combinado con otros factores de riesgo, aumentan los niveles o la prevalencia a sufrir una hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fase 1, si no tiene factores de riesgo y tiene grado 2 de presión arterial, desde 160 a 179, vamos a ver el riesgo moderado, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿de cuánto, en qué tiempo más o menos al año, cómo voy a hacer para, cuándo voy a tomarme una presión arterial? ¿No? Si estoy bien o si estoy mal, ¿cómo voy a hacer eso? Pues la guía nos manifiesta que si una persona tiene una presión arterial óptima, es decir, menor a 120/80, menciona que debemos de medir la presión arterial al menos cada 5 años, ¿sí? Si tenemos una presión arterial normal, es decir, con una presión arterial sistólica de 120 a 129, una presión arterial diastólica de 80-84, pues debemos de medir la presión arterial al menos cada 3 años. Y si tenemos una presión arterial normal alta, debemos de medir la presión arterial al menos una vez al año. Yo diría, más o menos cada 6 meses, pero bueno, la guía menciona que debemos de medirla una vez, al menos una vez al año, ¿no? Ahora, como les había mencionado hace algunas diapositivas, pues tenemos que ver esto de la hipertensión enmascarada, ¿no? Que tiene que ver con el síndrome de la bata blanca. Es por eso que la medición de la presión arterial se debe dar fuera de consulta. Ahora, aquí también nos menciona la hipertensión arterial, que es de 140 a 90, 140/90, en donde, como ya les había mencionado y les había hecho el dibujo, que se debe medir en varias consultas, ¿no? Y siempre consultando con el médico tratante. En cuanto al tratamiento en sí, y bueno, más que nada, uno se debe de enfocar en primer lugar siempre en el cambio de estilo de vida y luego ya los tratamientos. Pues bueno, nos menciona que al inicio debe haber un tratamiento inicial, ¿no? De combinación doble, es decir, un IECA, un ARA2, más un beta bloqueador de calcio o un diurético, ¿no? O sea, cualquiera de estos dos, no los dos, obviamente, sino cualquiera de los dos, más que nada un IECA, ¿no? Más un beta bloqueador de calcio o un diurético. Ahora, en el paso 2, o sea, si ya no, si este tratamiento no es adecuado para el paciente, o sea, no vamos a ver un avance significativo, entonces vamos al paso 2, que es la combinación triple. ¿En qué consiste? En esta combinación, ¿no? IECA o ARA2 más el beta bloqueador de calcio más un diurético. O sea, ya no un diurético o el beta bloqueador de calcio, no, sino el beta bloqueador de calcio más un diurético, estos tres. Por eso es la combinación triple. Y bueno, en el paso 3 ya es la combinación triple, es decir, esta, más espironolactona u otro fármaco, ¿no? Y bueno, siempre es importante derivar al paciente, ¿no? A un centro hospitalario un centro especializado para más estudios, de acuerdo a lo que diga el médico tratante. Siempre el cardiólogo es muy importante en todo su progreso. Y bueno, este es un resumen de todos los fármacos utilizados, ¿no? Primero tenemos el IECA o ARA2, más el diurético o antagonista del calcio. En el escalón 2, como habíamos mencionado, tenemos al IECA o ARA2 más un diurético y el antagonista del calcio.
En el escalón 3 teníamos al IECA o ARA2 más el diurético y el antagonista del calcio más la espironolactona. Y ya saben que todo es de acuerdo a lo que diga el especialista, ¿no? Y por último, pues los dejo con estas palabras de William Osler, ¿no? Que menciona que el buen médico trata la enfermedad, pero el médico excelente trata al paciente que sufre la enfermedad. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya aportado aunque sea un poquito. Gracias. Chicos, si tuvieran una pregunta, la podrían hacer ahora. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Me gustaron mucho los esquemas, la verdad. Solo con una duda, con respecto a las cuántas consultas uno ya puede ¿cuánto es el número de consultas con el que uno ya puede decir, ya sí tiene hipertensión? Por favor. Perdón, no lo escuché. ¿Cuánto sería el número de consultas que debería tener el paciente para hacer esa curva de la presión arterial? Ya. Lo que pasa es que, como había mencionado, primero, en el dibujito, ¿recuerdas que hice el dibujito? Sí. Ya. Entonces, dependiendo de eso, o sea, si yo ya mido a la tercera medición y hago el promedio de las dos últimas y veo que tiene mayor o igual a 140, entonces ya se define a un paciente que tiene hipertensión arterial. O sea, basta que la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140, yo defino al paciente como hipertenso. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas Doctora, noches. buenas noches. Les saludo desde Huánuco, doctora. Y es un placer haber estado en su ponencia. Muchas gracias. Doctora, tengo una pregunta con respecto a las presiones que usted hablaba. La primera, que es tomada en el brazo derecho, luego en el brazo izquierdo, y luego las 3 tomas extras que decía según una guía, que la podía ver en pantalla. Mi pregunta va, doctora, ¿cuál es la presión basal en las 3 de ellas? ¿O es la que usted sacó al último con respecto a la sumatoria? Ya, mire, vamos a poner de nuevo. ¿Se ve en pantalla? A ver, espera. Ya, a ver. Ya, mire. ¿Se ve esto? Sí, doctora. Sí. Ya, mire. Habíamos mencionado que no importa en qué brazo se saque primero, ¿sí? Puede ser en el derecho, puede ser en el izquierdo. Pero según la guía, una verdadera toma de presión arterial, o sea, la correcta, es sacar de ambos brazos. Por ejemplo, yo empecé por el derecho, pero también pude empezar por el izquierdo. O sea, la cosa es que saquemos de ambos brazos. Por ejemplo, aquí saqué del derecho y aquí saqué del brazo izquierdo. Y tomamos la que esté en mayor, o sea, la mayor. 140, acá me salió en el derecho 140 y acá me salió en el izquierdo 146. Entonces, tomo a este 146 sobre 98 como mi base, ¿ya? Aquí y aquí lo puse, ¿sí? ¿Lo observa? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, aquí está. Entonces, lo que debe hacer el médico es no quedarse con esta, sino esperar a 1 o 2 minutos para tomar otra prueba del mismo brazo y tener este resultado. O sea, no sino el de su brazo, ¿sí? Luego esperar, esa es la segunda toma. Luego esperar 1 a 2 minutos y tener otro resultado. O sea, esa es la tercera prueba. Y de ahí saco de estos dos últimos el resultado final. Y esta es la presión arterial de mi primera consulta. ¿Sí? O sea, con esto ya podrías, digamos que, establecer o darme una noción si es que tiene hipertensión arterial o no. ¿Sí? Y si es posible, pues hacer más mediciones en las próximas consultas, más o menos 2 a 3. ¿Sí? Hola.
Sí, doctora, le estoy escuchando. Ahí está bien. Sí, eso sería, básicamente. Mi pregunta iba, doctora, ¿cuál es la presión basal? ¿La última que tomó? ¿La sumatoria? Ah, ya, o sea, la que usted va a llevar, claro, esa es la última. La última es la que le van a dar el reporte y le van a decir, esa es su presión arterial en este momento. Ya, doctora, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? María, hay algunas preguntas en el chat, no sé si las puedes leer. Ya, a ver, O te las leo, si no. ya, sí, mejor. Ya, mira, la primera dice, ¿la hipoglicemia influye de alguna manera en hipertensión? La hipoglicemia. Ya, eh, ya, al tener una hipoglicemia, o sea, una baja concentración de glucosa en sangre, de alguna manera va a hacer que el organismo compense, ¿no? Entonces, se va a trabajar, el corazón va a trabajar más para llevar los depósitos de glucosa que están en otros órganos hacia los tejidos diana. Entonces, de alguna manera va a influir en la presión arterial, en la toma de presión arterial. Entonces, la glucemia sí. Ya. Esperemos que te hayamos respondido. La siguiente pregunta es, dice, ¿y si el paciente llega por emergencia con un dolor agudo en el corazón o en cualquier otro dolor, se sigue aún el procedimiento de esa tabla? Ah, si el paciente llega con, perdón, ¿con qué me dijiste? Con un dolor agudo en el corazón o en cualquier otro dolor. Ya. Sí, en las guías menciona de que hay, en las guías, mejor dicho, hay una parte que, que abarca básicamente lo que pasa en pacientes que tienen problemas coronarios. Esa parte no la hemos tocado en la presentación, pero si quiere, si desea ampliar más sobre eso, la podría leer. Básicamente lo que hemos hablado hoy es un concepto general, o sea, de una persona normal, sin un problema, ¿no? Y su clasificación y todo ello. Pero también hay una clasificación para eso y para algunas complicaciones. Ya. Otra pregunta dice, quería preguntar cuál es la prioridad del tratamiento según el riesgo. Creo que le expliqué en la diapositiva 20, por problemas de conexión no pude escuchar. Ya, a ver, vamos a ver. Ay, ya, sí, sí, la recuerdo. A ver, espérate. Esta, ¿cierto? Ya. Más o menos es esto. Espérate. Ya, ya, mira. Más o menos es así. Aquí, como había mencionado, hay grupos etarios, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen la edad desde 18 a 65 años, ¿no? Van a tener un target, es decir, el objetivo es disminuir su presión arterial hasta 130, ya sea primero con estilos de vida u otros fármacos, ¿no? Dependiendo al médico tratante. Hay otros grupos etarios que comprenden esta edad desde 65 a 79 años y, por ejemplo, tienen hipertensión, pero el objetivo, según la guía, es disminuirla, bueno, su presión arterial sistólica es disminuirla hasta 130 a 139, ese es el intervalo. En cuanto a pacientes con mayor edad, por ejemplo, mayores de 80 años, el objetivo va a ser disminuir su presión arterial y que esté en el rango de 130 a 139. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene diabetes, por ejemplo, ¿no? El objetivo en este caso de aquellos que están en este rango de edad va a ser también disminuirla a 130. Y así, por ejemplo, los que están comprendidos en este rango de edad, va a ser disminuirlo a 130 hasta 139, ¿no? En este rango de presión arterial. Por ejemplo, puse el ejemplo también
de si yo tengo una persona que tiene 70 años y tiene diabetes y tiene una presión arterial de 140, entonces, ¿dónde estaría? Busco en mi tabla. Tiene 70 años, pues está aquí. Tiene diabetes, pues está aquí. Entonces, mi objetivo va a ser disminuir su presión arterial, que está, digamos que en 150, me parece que dije, a 130 o 139 en este rango. Ahí, ¿no? Bueno, ese va a ser nuestro primer objetivo. Puede ser con mejores estilos de vida, incluso el tratamiento, ¿no? Dependiendo del médico tratante. Más que nada, esta tabla es para llevar objetivos de acuerdo a cómo vamos avanzando en su tratamiento. Ya. Y la última pregunta dice, ¿es lo mismo presión arterial que tensión arterial? Sí, sí, la presión arterial. La presión arterial es la fuerza con la que, ejerce la sangre en las paredes, ¿no? En las paredes de los vasos. Y la tensión arterial también. O sea, presión, tensión, más o menos se va por ese camino, presión arterial. Ya, acaban de poner una pregunta. Dice, en una mujer embarazada hay un aumento de volumen sanguíneo fisiológico. ¿Es lo mismo determinar una hipertensión arterial con los mismos parámetros que nos compartes, basándonos en la edad? No, no es lo mismo. De hecho, en la guía, como había mencionado hace, algunos minutos, nosotros hemos tratado a una persona normal, promedio, basándonos en las guías, pero en la guía menciona, así como sucede en las enfermedades coronarias o enfermedades del miocardio, también en las mujeres embarazadas, la guía menciona que, que hay algunos parámetros que varían, ¿no? Pero no es igual. Ya, creo que eso es todo. No han puesto más preguntas. Así que, ya, acaban de poner una más, la última. Dice, ¿qué tratamiento se debe comenzar a un hombre de raza negra con diabetes mellitus? Bueno, eso de diabetes de raza negra, ya mira, esta guía es la guía que salió y de la calculadora, bueno, más o menos que he averiguado, va más enfocado a blancos y afroamericanos. En cuanto a los hombres de raza negra, pues la guía es la misma, porque menciona que son para blancos, afroamericanos y, bueno, la población normal. Entonces va a seguir el mismo tratamiento. Pero si deseas saber un tratamiento más específico, no lo he averiguado exactamente. Pero más o menos la guía en general menciona lo que había compartido, ¿no? Ya, ahora sí, creo que ya se terminaron las preguntas. María, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante y estoy segura que ha sido muy beneficiosa para todos. Gracias, María. Gracias a todos y no se olviden de seguir nuestras páginas de MedPassion Community y también suscribirse a CTO, que les tiene muchas sorpresas para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, chicos, ahora vamos a continuar con lo que es el quiz. No sé, María, si me puedes poner como hospedadora, por favor. ¿Perdón? Si me puedes poner como hospedadora para poder compartir la pantalla. ¿Dónde pongo eso? Participantes, Ya. mi nombre es Rosario Rufrán. Ahí al costado presionas, haces un clic y me pones como... Perdón. Ya, creo que sí. Ya, ahora sí. Bueno, chicos, antes de comenzar con el quiz, les voy a dar algunas recomendaciones. Primero, para poder participar debieron seguir los pasos que mandamos por los grupos, debieron inscribirse con el link de hipertensión que se mandó en los distintos grupos.
Y cuando entren al juego no olviden poner nombre completo para poder ser considerados. También algunas veces si no está logueado, entonces tienes que vincularlo con tu cuenta Google y así poder entrar. Los 3 primeros lugares, no olviden de sacar screen y mandárselo a la administradora del grupo, que es Ares Mimi, para que puedan recibir su premio. Y también estos 3 primeros lugares van a poder tener la oportunidad de participar en el sorteo de una beca por CTO. Y ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a pasar el link, chicos. Ya les compartí el link, por favor me confirman si les llegó. Ya, entonces a partir de ahora tienen 8 minutos para que puedan ir entrando y de ahí comenzaremos. Chicos, una cosa más que me olvidé mencionarles es que, bueno, este juego se basa en 2 puntos, es tanto las respuestas correctas como la velocidad, así que atentos con eso. Chicos, esperaremos 3 minutos más.
y empezaremos el juego. Bueno, chicos, habiendo pasado 7 minutos, vamos a iniciar el quiz. Recordad que estas preguntas tienen tanto de opción única como también la opción para marcar varias alternativas. Así que lean bien la pregunta y, bueno, buena suerte, chicos. Empezaremos ya. Chicos, son 7:38. Van a tener 8 minutos, así que vayan viendo bien su tiempo, por favor.
Chicos, les quedan 2 minutos, así que vayan terminando. Un minuto, chicos.
Bueno chicos, ya habiendo pasado los 8 minutos, voy a terminar el quiz. Y bueno, recordad que los 3 primeros lugares deben mandar el screen a Mimi para recibir el premio. Y bueno, agradecer por su participación en esta ponencia. Los esperamos en las siguientes. Y muchas gracias.